Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de iridología. Hoy en este vídeo vamos a hablar de las patologías. Vamos a intentar hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado, pero ordenándolo de manera distinta. En lugar de ir explicando los signos en el iris y decir qué patología o qué sintomatología pueden ir asociados a estos signos, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir presentando las patologías una por una, las patologías más evidentes, y explicaremos qué signos o conjunto de signos en el iris nos pueden indicar la presencia de estas patologías. Es importante, antes de que empecemos, señalar y recordar a todos que el iris no es una ciencia matemática, que la presencia de un signo en el iris no implica que necesariamente nuestro paciente tenga o sufra esa patología, ¿vale? Simplemente son indicativos que nos pueden hacer sospechar que posiblemente el paciente pueda estar sufriendo ciertos síntomas o pueda tener una predisposición a sufrirlos, ¿vale? Acordaros que el iris, más que decirnos qué tiene el paciente, ¿vale?, nos va a decir lo que tenga el paciente, cuál es su causa, de dónde viene el mal del paciente, ¿vale? El paciente es el que sabe lo que le pasa y nosotros, al mirar el iris, lo que vamos a intentar leer es el terreno, la predisposición que provocaría en el paciente esa tendencia a sufrir la patología X o la dolencia X, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las patologías de origen digestivo. La gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago, ¿vale? Por tanto, es una enfermedad de inflamación, de reacción, ¿vale? En naturopatía diríamos de hiperfunción. Por tanto, en el iris, el anillo del estómago habitualmente pigmentará de blanco, se verá más claro, más blanquecino, ¿vale? Respecto, evidentemente, del color del iris propio del paciente, ¿vale? Cuando nosotros el anillo del estómago lo veamos marcado con signos claros, con una coloración más clara que la del iris del paciente, hemos de pensar en un exceso de jugos o en una inflamación de la mucosa gástrica, ¿vale? Si esta gastritis es causada por el sistema nervioso, habitualmente vamos a ver la pupila dilatada o con nistagmos, acordaros que es una hipersimpaticonectonía, o el collarín blanco, brillante, en relieve y espástico. Muy frecuentemente encontraremos también el anillo de neurastenia. Acordaros, cuando nuestro sistema nervioso afecta a nuestro digestivo, produciendo una inflamación, y esa inflamación puede incluso hacer que la digestión no se haga correctamente y que por tanto no estemos asimilando bien los nutrientes, ¿vale? Anillo de neurastenia o de mala asimilación. En algunos casos es posible incluso ver un arco nervioso en el anillo del estómago. Este arco nervioso podría estar marcando espasmos digestivos o espasmos en el estómago. Si la gastritis, en lugar de venir por el sistema nervioso, está causada por una alimentación incorrecta, entonces habitualmente veremos signos de toxicidad en el digestivo. Veremos pigmentaciones anaranjadas, pardas o marrones en la zona del anillo 1 y el anillo 2, y muy probablemente también pigmentos hepáticos, manchas localizadas de color marrón que marcarían la sobrecarga hepática, ¿vale? Si por el contrario, en lugar de tener una gastritis aguda, tenemos ya un proceso crónico, un estómago que hace las digestiones muy lentas, muy pesadas, con falta de jugos, en lugar de ver el anillo 1 más blanco y más claro, lo veremos más oscurecido, ¿vale? Más opaco, ¿vale? Si habláramos de una úlcera, las úlceras, acordémonos, aparte de todos los signos que hemos mencionado hasta ahora, se podrían ver también por la presencia de un agujero de bala o una cripta en la zona del estómago, ¿vale? En esta zona es mucho más frecuente ver los agujeros de balas que no las criptas, ¿vale? Pasamos ahora al tema de los intestinos. En los intestinos también podemos tener procesos inflamatorios. Pensad, por ejemplo, en una colitis, ¿vale? Una colitis sería una inflamación de la mucosa intestinal que cursaría frecuentemente con diarrea. En este caso, al ser una inflamación, una reacción aguda, veríamos el anillo 2 pigmentado de claro, ¿vale? Estaría más claro que el resto del color del iris, ¿vale? Si esta alteración, esta inflamación de la mucosa intestinal viene por sistema nervioso, de nuevo encontraremos nistagmos o midriasis, anillo de mala asimilación y collarín espástico. Y es muy frecuente también poder encontrar un arco nervioso dentro del anillo 2, lo cual estaría indicando espasmos en el colon o espasmos intestinales, ¿vale? Si estuviéramos hablando de una úlcera en el duodeno, en la zona refleja del iris del duodeno, podríamos encontrar una pequeña cripta o un agujero de bala, ¿vale?
Si la causa de esta irritación es tóxica, es porque hemos comido un alimento en mal estado, ¿vale? Veremos pigmentaciones en la zona digestiva, muy probablemente coloraciones pardas, anaranjadas, rojizas o marrones, ¿vale? Y si esta toxicidad es muy habitual, muy frecuente, también veremos ya manchas hepáticas, manchas pardas o marrones, incluso marrón oscuro, ¿vale? Si esta toxicidad fuera algo puntual, un alimento que hemos tomado en mal estado, ¿vale?, nos podría aparecer la línea que marcaría nariz-páncreas. Acordaros, la línea de las alergias, ¿vale? En este sentido, podríamos estar hablando de un posible proceso alérgico relacionado con los alimentos. Vamos con signos que nos podrían indicar un posible estreñimiento. Si hay estreñimiento, hay retención de heces, ¿vale?, con lo cual es posible que el anillo 2 lo veamos dilatado, ¿vale? Esa dilatación puede provenir tanto de la retención excesiva de heces como de la formación abundante de aires. Al mismo tiempo, si no eliminamos correctamente los residuos fecales, se producirá rápidamente una intoxicación a nivel intestinal, por lo cual normalmente el intestino lo vamos a ver pigmentado de color pardo, marrón o anaranjado, ¿vale?, más frecuentemente marrón, ¿vale? El proceso contrario, el de la diarrea, vendría marcado por signos claros. Acordaros, hemos comentado antes que la diarrea son procesos inflamatorios, con lo cual es más frecuente ver signos claros. Si la causa del estreñimiento y la diarrea fuera el sistema nervioso, veríamos el collarín espástico, ¿vale?, la pupila dilatada y posibles nistagmos, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en el colon irritable, ¿vale? El colon irritable es una patología en la que el sistema nervioso provoca un espasmo sobre el colon y si ese espasmo queda, nos provocará estreñimiento, ¿vale? El tránsito intestinal se ve obstaculizado y entonces nos provocará 2, 3, 4 días de estreñimiento. Por el contrario, si el sistema nervioso provoca espasmos simultáneos, nos provocará procesos de diarrea. En el colon irritable es muy habitual padecer 4, 5, 6 días de no poder ir al baño alternados con días de ir frecuentemente, con mucha frecuencia al baño, ¿vale? Entonces, si la causa tanto del estreñimiento como de la diarrea fuera el sistema nervioso, veríamos el collarín muy espástico, ¿vale? Si por el contrario la causa del estreñimiento fuera la mala alimentación, de nuevo veríamos signos de toxicidad y, como hemos comentado, el intestino, el anillo 2 dilatado. Si el proceso de diarrea fuera también de origen digestivo, como hemos comentado, podemos ver la línea del páncreas, ¿vale?, o bien signos de inflamación, incluso si hay dolor, signos blancos de dolor. Hay otro signo que frecuentemente podemos ver en los intestinos y en los iris y que indicaría una predisposición a pólipos intestinales, ¿vale? Serían los signos en coma, ¿vale?, pequeñas lagunas en forma del signo de puntuación de la coma y bastante oscurecidas que pueden aparecer en la zona del colon, ¿vale?, lo cual indicaría que hay posiblemente ciertas zonas del colon con pequeñas inflamaciones que podrían estar obstaculizando el tránsito intestinal, ¿vale? Normalmente en estos procesos se producen muchos aires, muchas fermentaciones, con lo cual es frecuente también encontrar el colon dilatado, el anillo 2 extremadamente grande, dilatado, ¿vale? Pasamos a las patologías del sistema nervioso. En las patologías del sistema nervioso, acordémonos, tenemos aquellas en que predomina el simpático, simpaticotonías, o aquellas en que predomina el parasimpático, parasimpaticotonías, ¿vale? Si tenemos el simpático en hiperactividad, veremos la pupila dilatada, ¿vale?, midriasis, posiblemente veamos nistagmos, acordaros el hipus pupilar, la pupila baila, se contrae y se dilata. El collarín lo veremos blanco, brillante y espástico, y normalmente también aparecerán arcos nerviosos, ¿vale? Aunque los arcos nerviosos marquen más la hiperactividad del sistema central más que del vegetativo, normalmente cuando uno de los dos sistemas se ve muy afectado, acaba afectándose también el otro, ¿vale? En mayor o en menor medida veremos signos en los dos sistemas nerviosos, ¿vale?, o en las dos partes del sistema nervioso. Si por el contrario el signo que predomina es la parasimpaticotonía, entonces veremos el collarín desdibujado, apenas encontraremos el collarín, y la pupila muy contraída, en miosis, ¿vale?
El resto de alteraciones del sistema nervioso, pensemos en sistema nervioso central, cuando nosotros nos sentimos especialmente alterados, se leerán sobre todo por los arcos nerviosos. La mayor presencia de arcos nerviosos, cuanto más profundos sean y cuanto más numerosos y más centrados hacia el collarín, evidentemente la gravedad que nos indicará será mayor, ¿vale? El estrés que estará sufriendo el paciente será de un nivel más alto, ¿vale? En este tema tenemos que hablar también de las neuralgias, ¿vale? O los dolores de nervios. Acordémonos que la médula se leía en el collarín. Por tanto, los rayos solares marcarían problemas de cervicales, si está en la zona de la cabeza, ¿vale? En la zona superior del iris, de dorsales, si está en la zona nasal o temporal, y de lumbares y sacros, si están en la zona baja del iris. Esto se puede marcar por rayos solares. Cuanto más profundos y más numerosos, los problemas serán de mayor gravedad, pero si lo que hay es ya una neuralgia con una inflamación muy marcada de un nervio, en lugar de los rayos solares o aparte de los rayos solares veremos hilos de plata, ¿vale? Hilos de plata que pueden estar en la zona baja, si estamos hablando de nervios que afecten a las piernas, como la ciática, el crural, de la zona temporal o nasal si hablamos de nervios intercostales, nervios que salen de las dorsales, o en la zona de la cabeza si hablamos del nervio facial o del trigémino de nervios que afectan a la zona de la cabeza. Los signos de apatía y de depresión en el iris van a venir marcados sobre todo por un rayo solar muy profundo y muy bien señalado justo en la hora de las 12, ¿de acuerdo? Ese es el rayo solar que nos indica una falta de vitalidad, una tendencia a la apatía, al no querer hacer nada, ¿vale? Al querer encerrarnos en casa, ¿vale? Una falta de energía y vitalidad, ¿vale? Normalmente las depresiones vienen por desgaste del sistema nervioso, es decir, vienen como consecuencia de haber forzado demasiado el sistema nervioso, con lo cual podemos encontrar este signo unido a signos de hiperexcitabilidad nerviosa, por ejemplo el collarín espástico, ¿vale? Pero también es frecuente verlo al revés, con signos de parasimpaticotonía. Pensemos que en épocas en que desgastamos mucho el sistema nervioso, estamos muy hipersimpaticotónicos, después suele haber una caída, el sistema simpático se agota, deja de funcionar y entonces solo predomina el sistema parasimpático. Esto implica apatía, falta de vitalidad e incluso depresión. Entonces los signos de depresión pueden ir unidos a signos de excitabilidad nerviosa, ¿vale? Cuando la depresión va unida a ansiedad, a taquicardias, ¿vale? O pueden ir unidos a signos de parasimpaticotonía, cuando la depresión cursa con falta de vitalidad, con apatía, con desgana absoluta y total, ¿vale? Otro signo del iris que frecuentemente podemos interpretar es el signo de las migrañas, ¿vale? Cuando un paciente sufre de migrañas, normalmente podemos encontrar en el iris signos que nos predispongan a ello, ¿vale? Sobre todo veremos en la zona de la cabeza rayos solares, ¿vale? No basta con ver uno o dos, al menos hay que ver un mínimo de 4 o 5 muy marcados, oscuros, y en la zona de la cabeza veremos también arcos nerviosos, ¿vale? Tampoco es suficiente con uno, normalmente vamos a ver 3, 4 y que también se entrecruzan en la zona de la cabeza y que cortan al mismo tiempo a los rayos solares, ¿vale? En este caso, normalmente el paciente va a estar sufriendo de dolores de cabeza y de dolores de cabeza causados por el sistema nervioso. Si los dolores de cabeza fueran de origen digestivo, lo que veríamos son signos de toxicidad que salen del anillo 1 o 2 y que cruzan el collarín para subir hacia la zona de la cabeza. ¿De acuerdo? En este caso, la sobrecarga o el dolor de cabeza es más por embotamiento digestivo y por sobrecarga hepática, ¿vale? De hecho, es frecuente encontrar estos signos unidos a pigmentos hepáticos, ¿vale? Manchas de color marrón o pardo, ¿vale? Posiblemente incluso podamos ver una laguna o signos de aflojamientos en la zona hepática. Vamos ahora con patologías que puedan afectar a la zona del encéfalo, ¿vale? La primera de ellas sería el mal riego en la cabeza. Cuando hay un riego deficitario en la zona del encéfalo, veríamos aparecer el arco de demencia senil. Recordemos que el arco de demencia senil no quiere decir necesariamente que estemos ante una persona mayor con una nubilación mental seria, simplemente que no llega una buena oxigenación al cerebro, es decir, que el aporte de sangre arterial al cerebro es deficiente.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en gente que note que le cae mucho el cabello, ¿vale? Si el riego a nivel microcirculatorio de la zona capilar no es correcta, notaríamos también, por ejemplo, un signo tan, entre comillas, trivial como que caiga el pelo. Lo digo para que no asociemos el arco de demencia senil siempre con los procesos más graves de la gente mayor, ¿vale? Falta de memoria, despistes, etc. Este arco indicaría eso, una falta de oxigenación. Esto lo podemos ver muchas veces también en procesos de vértigos, ¿vale? Vértigos que vienen por causa de cervicales, en los que la columna cervical está con pinzamientos, en los músculos de cervical están muy tensos y entonces el riego en la cabeza se ve dificultado, ¿vale? Y entonces tendríamos procesos de vértigos o mareos, ¿vale? Para leer este tema de los vértigos o los mareos, este puede ser un signo, la presencia del arco senil, pero normalmente cuando los vértigos y los mareos son por sistema nervioso, que serían los casos más habituales, veremos también collarín espástico, arcos nerviosos que se entrecruzan en la zona del cerebro y rayos solares que suben desde el anillo 3. La anemia en el iris, cuando es producida por una falta de ingesta de hierro en la alimentación, no la vamos a poder leer, ¿vale? Nosotros leeremos la anemia que venga cuando el cuerpo trabaje mal con el hierro, es decir, cuando sí ingiramos hierro, pero el cuerpo no lo esté utilizando. En este caso aparecerá el iris ferrocromatoso. Si os acordáis, era en el iris en el que predominaban pigmentos rojizos. En este caso el cuerpo sí tiene hierro, pero lo está depositando en los tejidos. Probablemente la anemia tenga que ver más con una falta de vitamina B9, vitamina B12, cobre o vitamina C. ¿De acuerdo? Si falta alguno de estos nutrientes, el cuerpo, aunque tenga hierro, no lo va a poder utilizar y no lo estará integrando en la hemoglobina para crear glóbulos rojos o para aumentar los índices de hemoglobina en los glóbulos rojos, ¿vale? Por tanto, las anemias que leeremos en el iris son más anemias que llamamos macrocítricas, es decir, anemias en las que lo que faltan son más glóbulos rojos que no hierro, ¿vale? En la analítica veríamos que faltan hematíes y no tanto que la ferritina esté bajita, ¿vale? Los problemas de colesterol y triglicéridos, las alteraciones en el metabolismo de las grasas, en el iris suelen marcarse por el famoso anillo de colesterol. Que este anillo esté presente no indica matemáticamente que la persona tenga colesterol, pero sí que está habiendo una acumulación de grasas o que el cuerpo no está trabajando bien con las grasas. Si el problema del colesterol es debido a la alimentación, a una alimentación excesiva, tóxica, ¿vale? Cargada de alimentos no recomendables, de lo que llamamos los alimentos de basura, entonces veríamos la zona digestiva muy tóxica. En el hígado veríamos sobrecarga hepática, frecuentemente signos de aflojamiento, una laguna en hígado y tofos marrones o pardos, ¿vale? Indicándonos que el hígado se está viendo sobrecargado por una alimentación tan excesiva. Es frecuente también encontrar la zona del anillo 1 y 2, la zona digestiva dilatada, sobre todo si la persona es de comer demasiado, ¿vale? Estas alteraciones en las grasas, en los lípidos, se pueden ver también en la esclerótica. Acordaros que muchas veces en la esclerótica pueden aparecer depósitos como nubes opacas que podrían estar indicándonos la presencia de grasa o incluso podría estar indicando que posiblemente en nuestro cuerpo los niveles de colesterol o triglicéridos estén elevados, ¿vale? Otra patología de origen metabólico es la diabetes. Para poder hablar de la diabetes tenemos que ver muchos signos en el iris, no basta solo con ver, por ejemplo, el anillo de azúcar que hemos estudiado, ¿vale? Para ver la diabetes, el aspecto en general del iris es un aspecto con falta de brillo, es un color del iris que llamamos opaco, ¿vale? En los iris marrones se habla del color del tabaco como un marrón sucio, opaco, sin brillo, ¿vale? Y en los iris azules predominarían mucho los pigmentos pardos y marrón, sobre todo marrón claro, ¿vale? Pardo y marrón claro son los pigmentos que más marcarían el páncreas. Si el páncreas no está funcionando bien, porque ya estamos en una diabetes, muy frecuentemente también veremos lagunas, incluso lagunas de bastante profundidad en la zona del páncreas. Asimismo, será habitual ver, el anillo de azúcar en la pupila.
Si os acordáis, en la esclerótica el tema de la diabetes también se podía ver porque los capilares, cuando hay diabetes, tienen tendencia a romperse con mayor facilidad, son más frágiles. Por tanto, en la esclerótica de un paciente con diabetes es más frecuente ver exudaciones de líquido rojizo, ¿vale? Capilares, pequeños capilares que se han roto, que después del rojizo pasarán al amarillento hasta que poco a poco desaparecen, si es que llegan a desaparecer del todo. Muchos de ellos quedan como pequeños tofos, puntos, ¿vale? De blanquecinos, como pequeñas nubes entre blanco, blanquecinas y amarillentas. Cuando el ácido úrico está elevado, nosotros en el iris será frecuente observar coloraciones amarillas o amarillento anaranjadas, ¿vale? Los niveles elevados de ácido úrico pueden venir por dos causas: o porque ingerimos demasiados alimentos con demasiado ácido úrico, abusamos de mariscos, de carnes rojas, ¿vale? De pescado azul, o que el riñón no orina bien, no depura bien los niveles de ácido úrico. Si la causa es renal, veremos signos de aflojamientos en riñón o incluso lagunas en riñón, más las coloraciones amarillentas y anaranjadas. Si estamos en iris azules, es frecuente ver el rosario linfático, incluso el rosario linfático de orina ácida, en el que los tofos están amarillentos, ¿vale? Si la causa es que comemos demasiados alimentos ricos en ácido úrico, entonces normalmente veremos un estómago que presentará ya esas coloraciones, es decir, veremos el anillo 1 y el anillo 2 pigmentados de amarillo anaranjados, y como si esas pigmentaciones quisieran atravesar ya el collarín y exudaran, se esparcieran hacia el resto del iris, ¿de acuerdo? Es habitual que la causa sea doble, es decir, si ingerimos durante demasiado tiempo alimentos con demasiado contenido en ácido úrico, al final sobrecargamos al riñón. Por tanto, podemos empezar viendo los pigmentos en la zona digestiva que exudan, que salen del collarín y atraviesan el estroma de los anillos 4 y 5, incluso que llegan hasta la linfa, y luego poco a poco la zona del riñón se va viendo marcada también con aflojamientos o con lagunas. Vamos ahora con el conjunto de patologías que pertenecen al sistema cardiovascular, ¿vale? Empecemos con los problemas de arterias. Arteriosclerosis, hipertensión, rigidez arterial. Este tipo de patologías lo vamos a leer muy bien en la esclerótica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en la esclerótica veamos las arteriolas rígidas, rectilíneas o con cortes severos, con lo que llamamos cambios de dirección radicales, indicará una tendencia a la rigidez arterial, por tanto a la arteriosclerosis y con el tiempo a la hipertensión, a problemas de hipertensión que incluso pueden acabar derivando en problemas de fallo cardíaco o problemas cardíacos más severos, ¿vale? Cuando hay arteriosclerosis, normalmente vamos a ver ya todo lo que es la esclerótica más opaca, va a perder la transparencia, veremos ya una esclerótica más sucia, más turbia, ¿vale? Por el contrario, los problemas referentes o que afectan a las venas los veremos en las vénulas de la esclerótica, ¿vale? En lugar de fijarnos en las arteriolas, hemos de fijarnos en las vénulas. Si las vénulas las vemos dilatadas, muy sinuosas, ¿vale? De hecho, llaman mucho la atención cuando se presentan en la esclerótica. Podemos deducir que el paciente tiene varices, ¿vale? Tiene mala circulación de retorno, incluso muy probablemente problemas de retención de líquidos y edemas. Cuando en la esclerótica veamos exudados de líquido, ¿vale? Exudados transparentes, podemos deducir que el paciente está teniendo edemas o que muy probablemente tenga tendencia a padecer de retención de líquidos, ¿vale? Si el problema es arterial, la esclerótica puede acompañar también con una coloración más rojiza, ¿vale? Acordaros que no tenemos que confundir esto con una conjuntivitis. Primero hay que descartar que la esclerótica no esté presentando síntomas de una conjuntivitis, de una simple irritación de la conjuntiva, y una vez hemos descartado esta posibilidad, si la esclerótica frecuentemente está rojiza, simplemente con el frío pigmenta de rojizo, y muy frecuentemente vemos hasta exudados con restos de sangre, ¿vale? Con líquido y sangre, exudados rojizos, podemos también pensar de nuevo en problemas cardíacos, gente que decimos de corazón, ¿vale? O problemas de arteriosclerosis e hipertensión. Si los exudados son totalmente transparentes, pensaremos más en problemas de retención de líquidos y edemas. Los problemas de corazón los veremos en el iris izquierdo, ¿vale? En el iris izquierdo, en la zona propia del corazón, puede aparecer una laguna.
Si solo vemos una laguna, hemos de pensar que simplemente hay una pequeña debilidad, normalmente no va a dar ningún síntoma. Pero si esa laguna se convierte en una laguna de torpedo que atraviesa el collarín, ¿vale?, sí que podemos pensar que el sistema nervioso está afectando el latido del corazón. Por tanto, sí que puede haber una predisposición a taquicardias o alteración en el ritmo cardíaco causados por alteración nerviosa, ¿vale? También es posible ver esta misma laguna cruzada por un arco nervioso. En este caso, la gravedad aumentará, ¿vale? El indicativo somático del iris será de mayor gravedad. Pasamos ahora a las patologías de osteomuscular. Las patologías de osteomuscular son difíciles de leer en el iris. No vamos a ver un signo que marque que hay un déficit de aporte de nutrientes en huesos o que hay artrosis y desgaste en huesos, pero podemos deducirlos. Las patologías de huesos pertenecen al grupo de patologías que llamamos del terreno reumático artrítico. Son aquellas patologías que se ven afectadas porque no hay una renovación correcta de líquido. Pensad en las articulaciones. Si nosotros en las articulaciones tenemos el líquido articular bien nutrido, esa articulación está muy bien lubrificada. Pero si ese líquido articular es escaso, es pobre o no se renueva frecuentemente y está sucio, esa articulación no estará bien lubrificada, con lo cual habrá más roce, habrá más desgaste y diremos que el paciente tiene una artrosis demasiado avanzada a la edad que le correspondería, ¿vale? Es decir, si es un paciente con 50 años, tiene una artrosis que correspondería a los 60 o a los 70. ¿Vale? En estos casos, esa deficiente limpieza o renovación de los líquidos articulares sí que se puede deducir por la presencia del rosario linfático o de los tofos. Si la linfa no funciona bien, no recoge, no renueva los líquidos. Por tanto, personas con la presencia de un rosario linfático muy marcado son personas que siempre van a tener más predisposición a padecer de problemas articulares, tipo artrosis y artritis. Si esa renovación no se hace correctamente, también es más frecuente que estas personas tengan tendencia a acumular restos de ácidos, como el ácido úrico o restos o reuma, ¿vale? Por eso englobamos todas estas enfermedades en lo que decimos el terreno reumático artrítico, ¿vale? En este caso veríamos los tofos pigmentados de amarillo y índices de que hay acidez en el cuerpo, ¿vale? Pigmentos amarillentos, anaranjados y posiblemente ya incluso el riñón se vea sobrecargado y haya signos de aflojamientos o lagunas en riñones. Todos estos signos nos predisponen o nos hablan de un terreno que nos predispone a padecer problemas de reuma, gota, ácido úrico, artritis y artrosis. Si a estos signos les sumamos signos de dolor, ¿vale? Las fibras están muy marcadas, resaltadas en blanco, brillantes, remarcadas, o abundan los signos de cabellos peinados o incluso los hilos de plata, podemos pensar que el paciente está sufriendo de dolores, ¿vale? Con lo cual, si unimos una información con la otra, posiblemente ya podemos hacer alguna deducción a través de que el paciente pueda estar sufriendo de artritis, ¿vale? Artritis y artrosis bien en la zona de la espalda o bien generalizada en todo el cuerpo, depende de dónde veamos esos signos de dolor, ¿vale? Es posible, o deberíamos hablar también o buscar la línea boca-mano. Acordaros, es la línea que decimos de la desnutrición. Si esta línea está presente, aparte de los problemas de artrosis o artritis, muy probablemente haya también problemas de osteoporosis. La tensión muscular la vamos a leer sobre todo en la zona refleja del iris que corresponde a la espalda. En esta zona podemos ver aflojamientos de fibras o lagunas, indicándonos que la espalda se está viendo afectada, ¿vale? Que hay alguna lesión o hay una predisposición a sufrir de problemas de espalda. Pero además de estos signos, acordaros que debemos de ver rayos solares que salgan del collarín. Si la sobrecarga es cervical, veremos los rayos solares en la zona alta del iris, si es lumbar y sacra en la zona baja y si es dorsal en la zona nasal o temporal, ¿vale? Cuando vemos ya estos dos signos, ya sí que podemos deducir con mayor seguridad que está habiendo problemas de espalda. Si los dolores fueran muy agudos, aparte de las lagunas o de los aflojamientos, en la zona de la espalda veríamos cabellos peinados, fibras resaltadas en blanco brillante o hilos de plata, ¿vale? Los problemas derivados de tendones y ligamentos, como pueda ser una bursitis, una tendinitis, un esguince, los veremos marcados por signos de dolor,
¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos un esguince en la zona del tobillo, veremos un hilo de plata o signos de dolor a las 6 en la zona de las piernas, ¿vale? Si tuviéramos un problema de hombro, de dolor, inflamación de los tendones del hombro, veríamos cabellos peinados o un hilo de plata en la zona del brazo. Vamos ahora con el sistema endocrino. Las patologías del sistema endocrino en el iris no las vamos a leer por signos determinados, ¿vale? Y menos todavía aquellas patologías endocrinas que sean de origen genético, ¿vale? A excepción de la diabetes y lo que ya hemos hablado de ella, los signos del sistema endocrino que aparezcan en el iris simplemente nos marcarán una hipofunción o una debilidad que tendrá que ser contrarrestada y corroborada por el análisis sanguíneo correspondiente, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos lagunas o aflojamientos en la zona de tiroides, en la zona de hipófisis, en la zona de suprarrenales, podemos pensar que esas glándulas hormonales se están viendo afectadas, están debilitadas o están en hipofunción. Acordaros también del iris poliglandular. En el iris poliglandular hablábamos de que todo el equilibrio hormonal de la persona está en hipofunción, ¿vale? No estamos hablando de una patología hormonal, pero sí de una debilidad del equilibrio hormonal, ¿vale? Las patologías, para poder realmente hablar de ellas, tendrían que ir acompañadas de su correspondiente analítica hormonal. Vamos ahora con el hígado. El hígado en la terapia natural, en la naturopatía, es uno de los órganos claves a la hora de hacer el estudio del paciente, ¿vale? De hecho, en medicina china se dice que sí, el corazón es el rey, ¿vale? Por aquello de que cuando falla el corazón se ha acabado ya el sistema. El primer ministro es el hígado, porque el hígado es el que hace todas las reacciones metabólicas más importantes del organismo. Pensad que el hígado es al que le llegan directamente todo lo que viene de la alimentación, ¿vale? La vena porta, le lleva todo lo que se ha absorbido en los intestinos y el hígado filtrará, depurará todo tóxico que pueda haber entrado a través de la alimentación, ¿vale? Cuando nosotros tomamos alcohol, medicamento, cualquier sustancia tóxica, es el hígado el encargado de neutralizarla y metabolizarla, ¿vale? También es el que va a distribuir los nutrientes. Si un día tomamos demasiadas vitaminas, almacenará y distribuirá las que hagan falta. Cuando otro día hacen falta vitaminas, minerales, glucosa, el hígado es el encargado de ir suministrando todas las reservas del organismo, ¿de acuerdo? Por tanto, el hígado tiene una función a nivel depurativo impresionante, a nivel metabólico y a nivel de neutralización de tóxicos brutal, ¿vale? Cuando el hígado empieza a fallar, en la zona digestiva enseguida empezarán a verse sobrecarga tóxica, ¿vale? Si el hígado no puede hacer bien la digestión, él no puede segregar correctamente la bilis o no segrega la bilis suficiente, el digestivo se verá afectado. Por tanto, veremos el digestivo más oscuro o con signos de toxicidad, con coloraciones anaranjadas o sobre todo marrones, ¿vale? El hígado esta coloración puede ir subiendo de tono conforme el hígado va entrando en mayor hipofunción. Entonces, cada vez veríamos en el iris más coloraciones marrones, más coloraciones pardas, que pasarían ya de la zona digestiva, atravesarían el collarín, irían invadiendo la zona ciliar, ¿vale? Es muy frecuente ver que estas coloraciones suben hacia la zona de la cabeza, con lo cual pueden dar otro síntoma asociado como es la sobrecarga en la cabeza, el dolor de cabeza, las molestias. En el hígado podemos ver aflojamientos de fibras o incluso lagunas y lagunas activadas con signos de toxicidad, es decir, lagunas que están rebordeadas de la propia coloración marrón que indicaría hipofunción del hígado. Asimismo, también es posible ver el iris lleno de manchas puntuales, ¿vale?, con el color marrón. Conforme el hígado va entrando en mayor hipofunción, a todos estos signos se suma la visión general del iris de un color opaco, un color triste, un iris sin brillo, oscurecido, ¿vale? Poco a poco, si esto va peor, la córnea también pierde su tono translúcido, empieza a aparecer coloraciones opacas. Si el hígado no trabaja bien con el colesterol y con las grasas, empezará a aparecer el problema del anillo del colesterol, ¿vale? Y conforme los signos del iris, del hígado, vayan avanzando y la degeneración del hígado vaya aumentando, en la zona del hígado pasaremos de ver lagunas a ver lagunas dobles, lagunas de tejas o incluso, en el peor de los casos, criptas, ¿vale? Pensemos que de los problemas del hígado, de la hipofunción del hígado, pueden derivar muchísimas patologías. Hemos hablado de las patologías de origen digestivo, pero pensad también en las patologías del metabolismo de las grasas, como por ejemplo el colesterol, y pensad también en patologías de piel,
Muchos problemas de piel vienen por una falta de depuración de la sangre. Todos aquellos tóxicos que tendría que estar neutralizando y depurando el hígado, si el hígado se ve sobrecargado, se depositan en el tejido de debajo de la piel y la piel intentará exudarlos a través o sacarlos y limpiarlos a través del sudor, lo cual puede sobrecargar la zona de la piel y acabar produciendo queratinizaciones y eczemas o problemas en general de piel. ¿Vale? El tema de las alergias también está muy relacionado con el hígado, ¿vale? Si un hígado está sobrecargado, hay más predisposición a las alergias o la persona que es alérgica va a vivir con más intensidad los síntomas de la alergia. Por tanto, del buen funcionamiento del hígado vemos que dependen mucha sintomatología que puede afectar al paciente. El tema de las piedras en la vesícula o los cálculos en la vesícula no se van a marcar en el iris hasta que no provoquen un cólico. ¿Vale? Cuando la arenilla, los oxocalatos de calcio se están empezando a depositar en la vesícula, muy frecuentemente no vamos a ver nada en la zona de la vesícula. Algunas veces sí se ven pequeños agujeritos, como si las fibras se separaran un poco más y se ven zonas oscurecidas, ¿vale? Pero no siempre las vamos a ver. Ahora, cuando esas piedras sí se mueven y provocan un dolor, provocan un cólico, entonces sí que veremos en la zona de la vesícula signos de dolor, posiblemente cabellos peinados muy resaltados en blanco brillante o hilos de plata. Vamos ahora con el aparato urinario. Empecemos por el riñón. El riñón es otro órgano que en el iris nos va a ser muy significativo, ¿vale? De hecho, decimos que en el cuerpo los dos grandes depuradores serían el hígado y el riñón. Y cuando uno de los dos se ve afectado con el tiempo, acabará sobrecargándose el otro, ¿vale? Entonces, los signos de riñón se van a leer también por las coloraciones. Cuando el riñón empieza a no filtrar suficientemente la orina, empezarán a verse en el iris coloraciones amarillentas, ¿vale? Es muy probable ver el rosario linfático de orina ácida, con sus tofos en lugar de blancos amarillentos, y coloraciones que impregnan el estroma del iris de tonos amarillentos y, si la hipofunción renal va a más, amarillento anaranjados, ¿vale? Tomarán un tono de color más intenso. Al mismo tiempo, es posible ver en la zona del riñón aflojamientos de fibras, lagunas, ¿vale? Y si la patología renal avanza, empeora, tiende a cronificar, las lagunas pasarán a ser lagunas dobles, lagunas triples o lagunas de teja, ¿vale? El tema de las piedras en el riñón nos pasa como con las piedras en la vesícula. Normalmente no se van a ver hasta que no provoquen un cólico, hasta que no den signos de dolor. Pero sí que es verdad que muchas veces podemos ver pequeños aflojamientos en las fibras de la zona renal, donde entre ellas se ven como si hubieran perforaciones, agujeros, ¿vale? Sombras mucho más oscuras. Podemos pensar que en esos casos se está depositando ya sales de oxocalatos o oxocalatos en la zona del riñón. Cuando el riñón o cuando esas piedras en el riñón ya se mueven y provocan un cólico renal, entonces sí que aparecerá en la zona del riñón cabellos peinados muy resaltados en blanco brillante o incluso hilos de plata. Los problemas de la cistitis van a estar marcados en la zona de la uretra. Normalmente, cuando hay inflamación de la uretra, lo que conocemos como cistitis, veremos las fibras del iris resaltadas en blanco brillante. Es muy posible también ver cabellos peinados. Si el dolor fuera muy intenso, en aquellos casos en que al orinar se saca incluso sangre, podríamos ver algún hilo de plata, ¿vale? Si la cistitis es por infección de orina, es probable que veamos también la línea de la infección, sobre todo si la tendencia a infecciones de orina es muy repetitiva en ese paciente, ¿vale? Si la cistitis es por sistema nervioso, que muchas de nuestras cistitis vienen más por agobio y por estrés del sistema nervioso, entonces veremos estos signos asociados a los nistagmos, la pupila dilatada, el collarín espástico o los arcos nerviosos, sobre todo en aquellos casos en que los arcos nerviosos se entrecrucen en la zona de la uretra. Vamos ahora con los problemas del aparato respiratorio. Las patologías del aparato respiratorio las vamos a leer en la zona de ORL, la zona que corresponde a oído y a garganta, a senos nasales y a nariz, y en la zona de bronquios y pulmones. Cuando el resfriado queda en la zona alta, en la zona de ARL, y por ejemplo estamos hablando de otitis, de sinusitis, de rinitis o simplemente de mucosidad, es muy frecuente ver en esta zona tofos del rosario linfático. Acordaros que estos tofos indican una mucosidad intensa. Si estos tofos van penetrando hacia adentro, hacia el collarín, indicarán que la mucosidad se está cronificando, que es más espesa y que la llevamos arrastrando durante más tiempo.
Si hay dolor, por ejemplo, pensemos en otitis, en que hay inflamación y dolor, es muy frecuente que veamos también cabellos peinados, ¿vale? Del mismo modo, si hay anginas o si hay dolor de garganta, también veremos cabellos peinados. Si los problemas de oído y de garganta son muy habituales en esa persona, si ese paciente sufre muy frecuentemente de otitis y de irritación de garganta, es probable que la zona, las fibras de la zona empiecen a desdibujarse, empiecen a haber aflojamientos e incluso lagunas, ¿vale? Y si el paciente sufre muchísimo, muy habitualmente, esas lagunas cada vez sean más grandes o se pueden complicar con lagunas dobles. Si el resfriado penetra en las vías respiratorias más bajas y afecta a bronquios, entonces veremos tofos blanquecinos también en la zona de los pulmones. Cuanto más a la periferia, menos serio, y cuanto más penetren hacia adentro indicaría que la congestión bronquial es más seria, más severa. ¿Vale? Del mismo modo, si la bronquitis es algo puntual, a lo mejor no llega a agravarse en las fibras, aunque sí que mientras dure la bronquitis veremos signos de inflamación, cabellos peinados o fibras resaltadas en blanco brillante. Si la bronquitis empieza a durar demasiado, empieza ya a alargarse en el tiempo o es una bronquitis de mayor seriedad, sí que empezaremos a ver signos de aflojamientos en las fibras del iris e incluso en lagunas. ¿Vale? Si de los bronquios la patología pasara a pulmones, entonces las lagunas se abrirían a la zona de pulmones. Es frecuente ver una laguna abierta que empieza en bronquios pero que todavía está creciendo hacia pulmones, ¿vale? Y conforme la patología sea más seria, los tofos siempre estarán más penetrados, la laguna será más profunda, incluso se puede complicar con lagunas dobles o triples. Si la patología de pulmón llegara a lesionar algunos alveolos, llegara a hepatizar algunos alveolos y esos alveolos perdieran la capacidad de dilatar y contraerse, diríamos o podríamos ver en el iris signos ya de lesión, como por ejemplo alguna cripta en la zona de pulmones. En este caso diríamos que los alveolos que ya se hayan hepatizado o que ya se hayan llenado de mucosidad o encharcados no podrán volver a funcionar correctamente, pero el resto del pulmón, el resto de alveolos sí que se pueden limpiar y pueden recuperar su funcionalidad normal. Incluso si trabajamos sobre ellos con ejercicios respiratorios, podemos aumentar la capacidad respiratoria del paciente. Si no hacemos esto, es probable que el paciente quede con una ligera hipofunción respiratoria, lo cual puede ser que se agrave con síntomas como la disnea en el momento de subir una cuesta, que cualquier esfuerzo nos dé falta de aire, falta de oxígeno, nos agotemos más rápidamente, ¿de acuerdo? Una ligera insuficiencia respiratoria. Vamos ahora con las patologías del aparato reproductor. El aparato reproductor lo vamos a leer en el iris, en la zona correspondiente a ovarios y testículos y en la zona de útero y próstata. Si los problemas corresponden a ovarios y a testículos, veremos aflojamientos de fibras en la zona correspondiente o incluso lagunas. En este caso, seguramente no estamos hablando de una patología en concreto, pero sí que puede estar habiendo una pequeña hipofunción del funcionamiento tanto de ovarios como testículos. En las mujeres, sobre todo, esto puede traducirse en alteraciones en la regla, ¿vale? Dismenorreas o reglas muy abundantes o muy escasas o reglas muy irregulares. Los problemas de la regla, por tanto, los veremos con signos en los ovarios, ¿vale? En la zona correspondiente a los ovarios, y si hubiera dolor, también veríamos signos resaltados en blanco brillante. De nuevo, las fibras resaltadas o los cabellos peinados, ¿vale? Si el dolor fuera terriblemente intenso, podríamos incluso llegar a ver un hilo de plata. La vaginitis la vamos a leer por signos de inflamación en la zona de la vagina, normalmente cabellos peinados o fibras resaltadas en blanco brillante. ¿Vale? De igual modo, los problemas de prostatitis los vamos a ver con signos de inflamación en la zona de la próstata, cabellos peinados, fibras resaltadas en blanco brillante. Vamos ahora con uno de los temas más controvertidos de la iridología, el tema del cáncer. El tema del cáncer ha propuesto discusiones muy encolerizadas entre los distintos iridólogos. El cáncer, hay que pensar, vamos a mirarlo históricamente. Cuando el cáncer empezó, en la naturopatía se entendía que el cáncer era como la fase terminal de una enfermedad. Es decir, cuando un órgano empieza a funcionar mal o tiene algún tóxico, responde de algún tóxico, decíamos que entraba en hiperfunción. El órgano empezaba a trabajar de más intentando solucionar el problema, lo que conocemos como las enfermedades agudas. Si el problema se alargaba en el tiempo, ese órgano empezaba ya a no poder dar una respuesta efectiva y entrábamos en lo que hemos explicado como las enfermedades subagudas.
Si el problema continuaba alargándose, entrábamos ya en las enfermedades crónicas, ¿vale? Por tanto, en el iris los signos agudos se leían con signos de blanco brillante en relieve, los subagudos cuando las lesiones iban profundizando, por ejemplo, cuando ya empiezan a aparecer aflojamientos o lagunas. Cuando ya empieza a cronificar, las lagunas ya son profundas, incluso hay lagunas dobles, triples, y cada vez la lesión en el estroma del iris es más profunda, y se entendía que la última fase de la degeneración de un tejido podría ser la fase cancerígena. En ese caso, en esta línea de pensamiento, estos ideólogos hacían una especie de lista de signos que podían hacer pensar en el cáncer, y por supuesto eran los signos de peor pronóstico. Entonces hablaban de los tofos muy penetrados, tofos que en lugar de tener una forma circular se presentaban muy cerca del collarín y de forma totalmente rectilínea. Hablaban de muchas manchas muy marrones oscuros, incluso de manchas negras, de la presencia de lagunas muy profundas, de criptas, incluso criptas dobles, criptas tóxicas y también de las más profundas de todos, y un aspecto general en el iris muy tóxico, un iris que llamamos sucio, opaco, sin brillo, lleno de coloraciones, lleno de pigmentos, lo que normalmente asociamos a una persona que está muy enferma, y se muestra esto en un iris muy estropeado. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad sabemos que el cáncer no siempre es el estado final de la evolución de las enfermedades, de hecho casi nunca lo es. El cáncer puede aparecer de manera espontáneamente en los organismos más sanos, ¿vale? Y en las personas más sanas. En el cáncer, espontáneamente, una célula crece mal, ¿vale? Y se convierte en una célula anómala, una célula que llamamos cancerígena. Esa célula empieza a hacer mitosis, empieza a dividirse y aparecerá lo que conocemos como el tumor cancerígeno. Pero nuestro cuerpo no lo detecta como una enfermedad anómala. De hecho, no es una enfermedad que nos venga de fuera, no es una enfermedad que responda ante un tóxico ni ante nada. Simplemente son nuestras propias células con nuestro propio ADN. Nuestras defensas están preparadas para, cuando encuentran una célula cancerígena, atacarla y destruirla. Pero en estos casos, en los casos en los que el cáncer prolifera, nuestro sistema inmunológico no las ha detectado. Entonces, si nuestro sistema inmunológico no las ha detectado y nuestro sistema nervioso tampoco las ha detectado, no va a grabarse en el iris. No habrá ningún signo en el iris. ¿Cuándo aparecerán los signos en el iris? Cuando esta tumoración empiece a crecer y entonces ya el órgano donde haya aparecido el tumor empieza a no poder trabajar bien. Entonces no veremos signos de cáncer, veremos signos de hipofunción en el órgano correspondiente. Si el cáncer aparece en el hígado, nosotros lo que veremos son posibles aflojamientos en la zona del hígado, posibles lagunas en la zona del hígado, coloraciones pardas, marrones, todas las coloraciones o todos los signos que nos indican una hipofunción hepática. Pero no habrá nada que sea un signo que corresponda exactamente al cáncer en el hígado. Cuando ese tumor vaya creciendo, vaya invadiendo espacios, los espacios anexos y los órganos cercanos, entonces aparecerán problemas de dolor, ¿vale? Entonces, cuando aparezcan estos problemas de dolor por la presión que ejerce la tumoración, entonces en el iris grabarán signos blancos brillantes en relieve, los signos que conocemos como inflamación y dolor. Pero siempre en el iris lo que estaremos viendo son las consecuencias del cáncer, pero no hay un signo claro que marque el cáncer, con lo cual la iridología nos sirve para hacer un diagnóstico del cáncer cuando decimos a tiempo, cuando todavía no había signos de él. Los signos que aparecerán en el iris son los signos que ya provoca el cáncer conforme va avanzando en sus estadios más serios y va provocando hipofunción en órganos, degeneración en órganos y lesiones en órganos. Y nosotros los signos que leeremos en el iris son los signos de hipofunción, o si se llega a lesionar el tejido, los signos de lesión de tejido. Podemos ver lagunas en el hígado cuando ya haya una zona hepática totalmente lesionada, pero estaremos viendo los signos de hígado, ¿vale? Repito, no hay un signo exclusivo de cáncer. Sí que es verdad que si nosotros vamos a un hospital y hacemos una revisión de todos los enfermos de cáncer en sus estados más avanzados de la enfermedad, en todos ellos es muy habitual, o en la mayoría de ellos será muy común, ver un iris muy sucio, muy opaco, sin nada de brillo, la córnea habrá perdido su transparencia y empezará a verse también opaca. Veremos muchos signos de toxicidad, signos de oscurecimientos, coloraciones y pigmentos marrones, marrones oscuros, manchas marrones, marrones oscuras y negras,
muchos signos de aflojamiento, muchas lagunas muy profundas e incluso criptas. Pero realmente lo que estamos viendo es una persona en la fase más avanzada de una enfermedad, incluso en las fases terminales de una enfermedad, ¿vale? Los mismos signos aparecerán en gente terminal de cáncer como en gente terminal de cualquier otra patología en la que ya su organismo esté muy deteriorado y no funcione correctamente. Bueno, este ha sido nuestro último vídeo referente a la teoría. Os queda por ver el vídeo de las prácticas. En el vídeo de las prácticas vamos a mostraros un montón de iris e intentaremos ir señalando todo lo que hemos estudiado en la teoría en esos iris. Es importante tener la teoría clara para poder hacer un diagnóstico correcto en el iris, para poder atrevernos a leer en el iris, ¿vale? Pero luego la clave del éxito de todo buen iridólogo es la práctica, la práctica y la práctica. Por tanto, aquí acaba nuestra teoría, pero os invito a que empecemos ahora con muchísimas ganas y con muchísimo interés a meternos de lleno en las prácticas de la iridología.